Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Le invito a que abra sus sagradas escrituras en el Salmo 5. Amén. Gloria a Dios. Lo vamos a leer alternativamente y en el último versículo nos unimos. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre, unidos. Porque en tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Aleluya. Pues hermanos, el altar está abierto. Les invito a que hablemos con Dios, platiquémosle todo lo que tenemos, lo que traemos y lo que necesitamos. Se lo diremos a Dios. Amén. Bendito Dios y buen Padre celestial, Señor Jesucristo. En esta hora, Padre del cielo y de la tierra, venimos con un solo propósito. Queremos, Padre, adorarte, bendecirte, exaltarte, glorificarte, pero sino antes pedirte perdón. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores, perdona, Dios, todo lo que hemos hecho delante de tu presencia que no te agradó. Dios del cielo, te necesitamos. Que tu Espíritu Santo nos redarguya, que tu Espíritu Santo nos quebrante, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Dios. No podemos clamar, no podemos decirte todo lo que sentimos, pero tu Espíritu Santo nos puede ayudar con esos gemidos indecibles. Clamar a ti, Padre, clamar a ti, Jehová de los ejércitos. Que tu Espíritu Santo nos guíe sin mancha y sin arruga hasta el trono. Que tu Espíritu Santo nos limpie. Oh, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí para bendecir. Tú estás aquí, Señor, para liberar. Tú estás aquí para sanar, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya, bendito tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Oh, aleluya. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como él siente su presencia. Oh, aleluya.
Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, aleluya. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está, aleluya, siéntelo a tu lado, siente con su presencia, aleluya, estar cierto como el aire que respiramos, aleluya. Si tú lo crees, Él está aquí. Como la mañana Oh, aleluya. Grande eres tan Jesús. cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Santo, 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 aleluya. Mi corazón te adora. Te adora, Aleluya. mi corazón solo sabe decir: Santo eres tú. Santo, 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 aleluya. Mi corazón te adora. Mi corazón te sabe decir que santo eres. Sabe decir: Santo eres tú. Y Dios está, aleluya. Si tú crees que Él está aquí, alábale. Puedes sentir su presencia. Siente cómo se pasea en medio nuestro. Siento como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Y Dios está aquí, aleluya. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el Aleluya, sí, Señor. se Mi alma te alaba, mi alma te tan bendice. cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Mi Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Y santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir: Santo eres tú. Porque santo eres tú. Porque santo, aleluya, eres tú, mi Dios. Oh, gloria a tu nombre, Señor, te adoramos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. El enemigo no podrá dañar a nuestras almas, porque hay victoria
victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. El enemigo no podrá dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Yo tengo la paz de Cristo, aleluya. Tengo la paz de Cristo, yo tengo la paz de Cristo, yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. Por eso le canto alegre, por eso le canto alegre, por eso le canto alegre, por esa paz, 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 paz en mi corazón. La paz esté con nosotros, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, que para siempre, siempre, siempre esté la paz. Yo tengo la paz de Cristo, yo tengo la paz de Cristo, yo tengo la paz de Cristo, yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. Por eso le canto alegre, por eso le canto alegre, por eso le canto alegre, por esa paz, 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 paz en mi corazón. Aleluya. Que el Señor le bendiga y le entrego el tiempo a quien corresponde. La leemos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Proclamamos victoria en el nombre de Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Vamos a seguir estudiando, hermanos, respecto a la iglesia reformada. Y voy a hacer breve, aunque el personaje que vamos a estudiar es el personaje que abrió paso a la reforma. Estuvimos viendo algunos hombres, hermanos, que estuvieron antes de la reforma, pero que se les considera parte de los reformadores. Y vamos a hablar de un hombre llamado Martín Lutero. Si usted no conoce a Martín Lutero, necesita comprarse un libro de la historia de la iglesia. Pero Martín Lutero es muy, muy conocido. De ahí, hermanos, de este hombre, de las reformas que él hizo, de sus 95 tesis, hermanos, después de ahí se le conoce a los hombres, hermanos, que siguieron la línea de este hombre llamado Martín Lutero. Se les llama también lo que él hizo, las protestas. Entonces de ahí surge, hermanos, el nombre de protestantes. ¿Qué era lo que protestaban? Martín Lutero, hermanos, vivió 63 años y se le conoce como el que abrió, hermano, paso a la reforma. Él dijo de tantas palabras algo que está escrito aquí en el libro que estoy usando, hermanos, Los Generales de Dios, parte número 2. Habla acerca de la espada de la reforma. Y él, en un momento donde ya Dios le había puesto en el corazón la visión, donde Dios ya lo había apasionado, porque vamos a ver un poquito acerca de dónde nace y cómo crece, cuáles eran sus ideales. Pero en un tiempo de madurez habla estas palabras y dice: he nacido para la guerra y estoy luchando con facciones y diablos. Mis libros pues son tempestuosos y belicosos,
He de arrancar raíces y tocones, cortar espinas, derribar setos y llenar zanjas. Soy el rudo montañero que ha de marcar la senda y prepararlo todo. Me impacta, hermano, las palabras que dice: he nacido para la guerra y estoy luchando. Él no dijo: he nacido para ser exitoso, he nacido para ser un hombre que me puedan seguir los demás con mis pensamientos solamente. He nacido para tener dinero, he nacido para que mi familia sea conocida. No fue nada de eso, hermanos, lo que Martín Lutero, hermanos, había entendido. Son palabras de un hombre, hermanos, las que acabo de leer. Dice el escritor de este libro que accidentalmente llegaría a reformar el mundo conocido en el siglo XIV. Pero se dice, hermanos, o este escritor lo dice accidentalmente, porque la vida de Martín Lutero, como un monje sometido a sus autoridades, no mostraba ninguna señal de que en su interior tuviera el potencial de liderar una revolución espiritual. Si alguien conoció a Martín Lutero de niño, hermanos, no tenía ni la menor idea de lo que iba a hacer este hombre. Este hombre vivió, hermanos, nació en el año 1483 y murió en el año 1546. Entonces vivió 63 años. Se dice, hermanos, que este Martín Lutero, cuando era niño, pasó más de una noche temblando de terror por los duendes y los demonios que, según enseñaba la religión, que vivían en los bosques. Si hay algo que se había vivido en la edad oscura o en la edad medieval, se recuerdan, hermanos, que lo que enseñaban los clérigos no era la Biblia. ¿Cuántos se recuerdan? Eran lo que ellos pensaban. Y esto lo hacían porque querían mantener, hermano, en temor, querían manipular a las personas. Acuérdese que dijimos, hermano, que la historia registra que no había acceso a la Biblia. Solo los clérigos poseían una, y dijimos que muy pocas veces ellos lo leían. Las tinieblas espirituales, hermanos, siempre acaban por cubrir territorios, y esto sí es cierto. Esto no es algo que pensaban, hermanos, los que vivían o los que vivieron en el tiempo de Martín Lutero. Las tinieblas espirituales siempre acaban por cubrir territorios, naciones y, en este caso, continentes enteros. Y para el sensible Lutero, estas enseñanzas erradas acerca de Dios eran un tormento eterno. Convencido, Martín Lutero pensaba que la única forma de complacer a Dios era hacerse monje. Por eso es que él, hermanos, tomó esa decisión de convertirse en monje. La historia de Lutero nos muestra, hermano, el poder de lo que puede pasarle. Aquí se está hablando de después, hermano, cuando Martín Lutero ya era un hombre, hermanos, que leía las escrituras. Pero si nosotros vemos, hermano, todo lo que él le había enseñado su madre y su padre, aunque dicho sea de paso, la madre de Martín Lutero también creía, hermanos, en los demonios, y dice este libro, hermano, que le echaba la culpa a ellos de que le robaran la leche, de que le robaran los huevos, de que había duendes, y Martín Lutero, hermanos, creció con esa mentalidad. Su padre, de apellido, hermanos, Lutero, desde luego, Hans Lutero, era un hombre que trabajaba en las minas. Y en el tiempo, hermanos, de Martín Lutero, ellos, hermanos,
Ellos no sabían, no tenían ese conocimiento de que podrían tener acceso al trono de la gracia. Ellos, hermanos, se les había enseñado que Jesús posiblemente estaba muy ocupado y que tenían que tener un mediador, y usaban a la madre de Jesús. ¿Cuántos saben quién es la madre de Jesús? ¿O quién fue cuando vivió? María. Entonces les enseñaron que María podía interceder por ellos, pero también, hermanos, les enseñaron que posiblemente María estaba muy ocupada con las peticiones de todo el mundo, y le pusieron ayuda a la mamá de María de nombre Ana. Entonces, hermano, cuando Lutero vivió, habían tantas fábulas, tantas falsas enseñanzas, que este joven, hermanos, vivió de esa manera. Pero resulta, hermanos, que cuando crece, empieza a leer, hermanos, las sagradas escrituras, y su vida empieza, hermano, a ser transformada, su vida empieza a ser iluminada. Resulta, hermanos, que él está yendo a la universidad, y cuando va a la universidad, hermanos, se dice que regresar, hermanos, de casa, después de que visitó a sus padres, al regresar a la universidad, no había como hoy aviones, no había carros, tenía que regresar o a pie o a caballo. Entonces se dice que para cruzar un bosque, hermanos, era muy difícil y de noche. Pero se cuenta, hermanos, que en la historia que se avecinaba una tormenta, pero eran tormentas eléctricas, no como las de aquí, sino como la de nuestros pueblos o en los lugares donde hay muchas montañas. Entonces ellos tenían la idea de que eso era, hermanos, un juicio de Dios. Cuando había tormentas así tan fuertes, era porque Dios estaba airado, era porque Dios los estaba enjuiciando, porque era un castigo. Entonces, a pesar de todo eso, hermanos, Martín Lutero logra regresar a la universidad y, hermanos, empieza a leer, empieza a estudiar. Resulta, hermanos, que llega a sus manos una Biblia, se toma la decisión de ser monje, porque él pensaba, él tenía en su mente, ¿cómo voy a hacer que yo haga las paces con Dios? No podría hacerlo, pero voy a intentarlo. Y le enseñaban la única forma para obtener la salvación. No solo era por obras, eso lo enseñaban mucho, pero había una manera que no fallaba, y eso se lo enseñaron a Martín Lutero, y le dijeron: la única forma de obtener la salvación de forma segura es que tú te conviertas en monje. Resulta que cuando él, hermanos, se inscribe para ser monje, hermanos, el hombre que lo recibe le da un beso. El prior, le dicen ellos, le da un beso, hermano, y lo recibe y le da un abrazo, pero le dice estas palabras: la salvación para ti es tan segura, y para todos aquellos que se convierten en monjes, si no abandonan esto, si continúan hasta el final. De manera que si alguien se inscribe, de que si alguien decide ser monje, pero no aguanta, no soporta y regresa, no hay salvación para él. Entonces, hermano, Martín Lutero vive de esa manera, vive, hermanos, con las secuelas, hermanos, de la Edad Media, de que no se enseñaban, hermanos, las escrituras. Le decía que ellos creían tanto en Santa Ana. Y quiero leer un párrafo donde dice que, dado que pocos en la Iglesia Católica Romana tenían una relación personal con Jesús, era difícil para la cultura. Martín Lutero nació en Alemania.
Para la cultura alemana pagana, comprender por qué las personas adoraban a un Dios invisible. Y el problema, ya lo sabemos, hermanos, se remontaba al año 300 después de Cristo. La respuesta a ese problema en ese momento fue la creación de estatuas. Y hacían estatuas, solo por nombrar algunas. Hacían estatuas de Pablo, estatuas de Jesús, y en última instancia, pero no menos importante para los católicos romanos, estatuas de María. A partir de entonces, honrar y orar a los santos muertos se convirtió en una práctica común en la Iglesia católica. Para la familia Lutero, la favorita era Santa Ana. Y ellos decían que ella era la patrona de las minas, porque su padre trabajaba de minero. O sea que si usted se da cuenta, ¿cuántos santos para los determinados oficios existen? Cada oficio tiene su patrón. Los panaderos, yo no le voy a decir quiénes son ni cómo se llaman porque no lo sé, pero los panaderos tienen su santo patrón. Yo no sé si para los shoe shiners hay, pero no creo, y ni quiero saberlo. Pero ellos les enseñan para los albañiles, para los ferrocarrileros, para los obreros, para los maestros, para todos. Pero entonces se decía que Santa Ana era la santa patrona de las minas, y ese era su estatua favorita, a la que ellas adoraban y a la que ellos le pedían. Ahora, llegó el tiempo, hermanos, en que Lutero creció, y al estar estudiando, también estudió leyes, porque su padre no le había agradado la idea de que él se metiera de monje. Su padre le había dicho, hermano, como todos los padres, queremos lo mejor para nuestros hijos, y le dijo: ¿sabes qué? Quiero que estudies leyes y que los termines. Pero él, hermanos, se metió en lugar de eso a ser monje, y no hizo caso, hermanos, del consejo de su padre. Su padre quería eso porque él le decía: si tú estudias leyes, si tú eres abogado, usted sabe que los trabajos, hermano, bien remunerados son los que se prepararon, los que estudiaron, hermanos. Y él le daba ese consejo porque decía que él quería que cuando fueran viejos, Martín Lutero los cuidara, les proveyera todo lo necesario. Resulta que cuando Martín Lutero crece y empieza a leer las Sagradas Escrituras, hermano, se empieza a dar cuenta de muchas cosas que no a su vista no están bien. Y cuando empieza a leer la Biblia, hermanos, sus ojos se abren de una manera tan tremenda que él empieza a decir: hice lo correcto, porque ahora que empiezo a leer las Escrituras me doy cuenta que mis padres no necesitan de mí, en el sentido de que yo voy a fallar, de que a veces yo posiblemente no va a estar en mis posibilidades poder atenderlos, poder darles lo que necesitan. Pero como ya iba conociendo, hermanos, de las cosas de Dios, ya la Biblia lo estaba leyendo, dijo: tengo un Dios que sí puede cuidarlos, tengo un Dios que sí puede proveerles. Entonces la mente, hermanos, las fortalezas que estaban en la mente de Lutero, que era de demonios, que era de duendes, que era que él se tenía que ganar la salvación, hermano, empiezan a cambiar. Y entonces Martín Lutero, hermanos, veía que esta era una forma indirecta de acercarse a Dios a través de las estatuas, a través de la oración, hermano, a los santos muertos. Y entonces, aunque podría ponerse, hermano, o podría parecer trabajosa y quizás hasta causa risa, esta era la forma de que se acercaban los hombres a Dios. Y aún hoy es la práctica diaria, común, de muchas personas que son sinceras en su deseo de acercarse a Dios. Y pregunta el escritor:
¿no le alegra saber que tenemos un abogado ante el Padre y que no necesitamos, hermano, de santos, que no necesitamos de otras personas, de otros mediadores? Dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos saben quién es? Jesucristo. Entonces dice aquí, hermanos, y que podemos entrar ante el trono de Dios sin avergonzarnos, para recibir el socorro necesario en tiempo de necesidad. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16, para que cuando usted hable con alguien, hermano, que tiene esta religión o esta manera de pensar, y que le diga, no, tienes que acercarte a través, si tienes un trabajo de panadero, pídele a ese santo. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Si eres mecánico, ve con el santo patrón correcto para que tú le pidas. Por eso es que no te va bien, porque le pides ahorita se me vino a la mente que los jóvenes o las personas incluso hasta tienen un santo patrón para el amor. Yo sé que usted no sabe, pero ¿quién era el que le tenía que pedir? Yo nunca fui católico, pero me da vergüenza, pero se lo voy a decir. Pero oía canciones que decían, pon de cabeza al santo del amor. ¿Cuántos de aquí saben eso? No me recuerdo quién era. ¿Quién era, hermano? ¿Sí? Bueno, nuestro hermano, de ahí el Señor lo sacó. Ponlo de cabeza y ese era el santo del amor. Es tremendo, hermanos. Pero aquí mire lo que dice Hebreos. Hebreos dice, por tanto, y no nos da, bueno, creo que no le da vergüenza a mi hermano, porque eso se hacía en tiempo de ignorancia. Eso era lo que se vivía. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y aquí da el nombre, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, oiga, acerquémonos pues, ¿cómo, hermano? Ellos se acercaban con miedo. Ellos creían, Martín Lutero tenía en su mente que Dios era un Dios airado, que Dios era un Dios, hermano, que no quería tener nada que ver con las personas pecadoras. Así les habían enseñado. Pero cuando empieza a leer la Biblia, tanto fue su interés, tanto fue el impacto que la palabra causó en su vida, hermano, que dijo, no, yo no me voy a quedar con esto. Y la Biblia, como estaba escrito en el latín cuando él lo usaba, y él, ¿de dónde dijimos? ¿De qué país era, hermano? Él era alemán. Entonces, uno de sus grandes logros fue traducir, hermano, la Biblia, el Nuevo Testamento al alemán. ¿Se recuerdan que alguien ya lo había traducido, hermano, aunque era el Nuevo Testamento, del latín al inglés? ¿Cuántos se recuerdan? Se llamó John Wycliffe, como quiera decirle, pero cuando esas personas, hermano, leían la Biblia, su vida era transformada de una manera poderosísima. A mí me impacta, hermano, que Martín Lutero, y no quiero adelantarme, pero Martín Lutero empezó a descubrir estos pasajes y dijo, no, ¿cómo es que no dejan acercarse? Solo gente especial, solo los clérigos, solo los ordenados, de ahí nadie tienen que venir a nosotros, y nosotros tampoco podemos entrar al trono de la gloria. Tenemos que ir no a Jesús porque está ocupado, tenemos que ir a María, no a María porque también está ocupado. Y así, hermanos, les enseñaban tanta mentira. Pero la Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente al trono
de la gracia. ¿Para qué, hermano? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Imagínense que hubiésemos vivido en la época de la Edad Media, hermano. Tremendo. No había oportunidad de conocer las Escrituras, a menos, hermano, que aprovecháramos la vida de estos hombres. Probablemente las únicas personas que sabían esto en la época de Lutero, y esto me llamó la atención, los que sabían esto en el tiempo de Lutero fueron decapitados o quemadas en la hoguera por tratar de contárselo a alguien más. Cuando una persona común y corriente, que no era un clérigo, y que por X razón llegaba a este conocimiento y quería compartirlo, hermano, era tal el castigo, dice aquí, que era quemado en la hoguera o ser decapitado por tratar de compartirlo a alguien más. Y nosotros no nos pasa eso, ¿verdad, hermanos? Podremos compartirlo con toda libertad, pero esto es para que nos sacudamos un poco. Pronto va a empezar a suceder eso. Cuando querramos compartir el evangelio, cuando querramos decirle a alguien, hermano, que hay esperanza en Cristo, va a haber persecución. Las personas que desafiaban los principios de la Iglesia Católica Romana en la Edad Media con verdades bíblicas reales, con frecuencia eran ejecutadas. Quizás nosotros, hermanos, no nos hemos dado cuenta del precio que se pagó para que nosotros podamos tener una Biblia que tal vez esté juntando polvo en la biblioteca. Recordemos esto y volvamos a la palabra de Dios. Era tal, hermanos, el impacto que le llegó a Martín Lutero, hermanos, que le enseñaron, hermanos, que cuando él se convertía en monje, era tan sagrado esa decisión, que la gente creía que el voto de un monje era el segundo bautismo, que restauraba a un hombre al estado de inocencia. La historia o la leyenda dice que un monje había muerto, escuche esto, hermano, había muerto sin su vestido al llegar a las puertas del cielo, y le fue negada la entrada. Solo después de regresar a la tierra por su hábito y retornar, o por su vestido, y retornar a las puertas del cielo vestido adecuadamente, pudo entrar. Eso era lo que se decía en esos tiempos, hermano, y la gente lo creía. Cuando Martín Lutero, hermanos, hace el juramento de ser monje, lo ponían a prueba un año. Ahora, mire lo que tenía que pasar en ese año, hermano, un monje como Martín Lutero. En ese año era un año de comida escasa, de ropas ásperas, de vigilias nocturnas, arduos trabajos durante el día, la mortificación de la carne, el rechazo por su pobreza y la vergüenza de mendigar. Él lo aceptó todo. Le dieron la bienvenida aquel año. Pero Martín Lutero, hermano, nunca había visto, hermano, a un monje. Bueno, solo uno. Y escuche esto: Martín solo recordaba a un monje que hubiera soportado hasta el final. Guillermo de Alat había renunciado a la nobleza para convertirse en un fraile mendicante. Todos en la ciudad lo conocían. Lutero escribió alguna vez respecto a él y decía: con mis propios ojos lo vi, y yo tenía 14 años. Lo vi llevando la bolsa como un asno. Se había consumido tanto por el ayuno y la vigilia que parecía la cabeza de la muerte.
solo piel y huesos. Nadie podía mirarlo sin avergonzarse de su propia vida. Así era, hermanos, cuando ellos trabajaban, cuando ellos se dedicaban, hermanos, a ser monjes. Más adelante, hermano, todo eso cambió y después ellos vivían de la economía de la iglesia, ya no trabajaban tanto como al principio. Llegó el día en 1507 en que Lutero fue ordenado a la edad de 25 años. Dice la historia, hermano, que en su primera misa ya estaba listo, ya estaba ordenado. Tuvo tanto pavor, porque acuérdese que él era un monje, hermano, católico. Dice la historia que tuvo tanto pavor cuando se enfrentó, hermanos, a ministrar el pan y el vino, que ellos no lo llaman así, pero cuando iba a llevarse a cabo la transustanciación, de tal manera que él temblaba, hermano, porque ya empezaba a leer la Biblia, empezaba a ver, hermano, que las cosas que estaban haciendo, hermano, en la iglesia donde él estaba, hermano, equivocada. Lutero se esforzaba cada día por apaciguar a Dios, pero Dios ya había sido apaciguado por la sangre de su Hijo. En realidad, el espíritu religioso era el que no podía ser aplacado. En Oseas capítulo 4, versículo 6, habla acerca del conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En ese tiempo, hermanos, los sacerdotes eran ignorantes y en su mayor parte corruptos. Los líderes de la iglesia se la pasaban inventando y estableciendo su propia religión. Cuando las tradiciones ya no lo lograban los fines deseados, la iglesia cambiaba las reglas o agregaba otras nuevas. Qué tremendo es, hermano, cuando gente sin escrúpulos está gobernando, está dirigiendo. Se oye mal gobernando. Está dirigiendo, hermano, a algún grupo religioso y solo se basa por sus ideales. No sé si usted se ha dado cuenta que lo terrible es que a veces en iglesias cristianas, evangélicas, hermanos, no sabemos lo que hacemos. Y yo he llegado a escuchar, hermano, a hombres decir, cuando se les acercan, hermano, alguna hermana, hermano, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué de los diezmos? ¿Por qué de las ofrendas? ¿Por qué de orar? ¿Por qué de reunirnos? ¿Por qué de venir bien vestidos? Cualquier pregunta. Esas son preguntas que tienen respuesta, hermanos, bíblicas. Pero a veces, hermano, empezamos en las iglesias cristianas a hacer ciertas cosas que no tiene fundamento bíblico. Y sabe que he escuchado esta respuesta, porque a mí así me lo enseñaron. Y como yo soy el líder y así digo, así se tiene que hacer. Y si no le parece, no le dicen váyase, o algunos sí. O si no le parece, yo soy el líder, así que se aguanta. Hermano, es cuando no hay un conocimiento de la Biblia, cuando no hay una base bíblica, no se puede dar una respuesta correcta. Esto estaba pasando, eso era en la época de Martín Lutero, pero lo triste es que en nuestros días puede existir eso. La culpa y el temor eran dos de las principales emociones que la iglesia infundía para que la gente continuara yendo a las misas. Le dije que a mí me pasó, hermano, cuando iba empezando. No lo hacía de esta manera, pero sí a veces como que quieres manipular, como que quieres meter temor en la congregación. Y como que de repente, hermano, si usted no viene a la iglesia, si usted no ora, sabe que se va a enfermar. Si usted no se congrega, sabe que va a perder el trabajo. Es terrible, hermano, tratar de manipular, tratar de meterle temor a la gente, hermano. No
explicando correctamente el evangelio. Martín Lutero se empezó a dar cuenta de todo eso, hermanos, y hablar, hermano, todo lo que está escrito de Martín Lutero. Hay incluso libros completos, hermano, de Martín Lutero. Se lo dejo de tarea. Solo quiero decirle, hermano, que Martín Lutero fue un apasionado por la palabra. Martín Lutero fue un apasionado por las escrituras. Le decía, hermanos, que toda eso que le enseñaron cuando niño, dice este libro, esas fortalezas fueron derribados cuando usted y yo venimos al evangelio. Por eso Pablo habla en la carta de Romanos y dice que debemos, hermano, de derribar toda fortaleza solo a través de la palabra. Las fortalezas son pensamientos, son ideales, son hábitos, hermano, que nosotros traemos. Y Martín Lutero venía con miedo, Martín Lutero venía con temor, Martín Lutero venía con todo eso. Incluso empieza a ver, hermanos, en el Salmo número 22 encontré una parte donde está leyendo las escrituras. Y abra el Salmo 22, por favor. De tantos y tantos versículos, pero Martín Lutero se encuentra con el Salmo 22, verso 1 y verso 2, y su vida empieza a ser transformada. Salmo 22, 1 y 2 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Verso 2: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Entonces él tenía la idea de que Jesús, hermano, estaba ahí, y de que Jesús, hermano, cuando le clamaban él no respondía, porque él, hermano, le habían hecho creer que todos, hermano, estábamos mal. Bueno, sí, estaba en lo correcto, pero que no podíamos tener acceso al perdón, que no podíamos tener acceso, hermano, a la salvación. Cuando empieza a ver esto, cuando empieza a ver Romanos 5:1, si usted lo quiere ver, está bien. Habla de la justicia. Romanos habla de la justificación. Romanos habla del perdón. Pero Romanos 5:1 dice: justificados pues. Cuando empieza a ver Martín Lutero estas palabras, hermano, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras, hermano, empezaron a derribar todas esas fortalezas que habían sido creadas en su vida. Y él empieza a cambiar, empieza a ser transformado, empieza a ver, hermanos, acerca de la fe, empieza a ver acerca de la justificación, empieza, hermano, a entender el evangelio. Y su vida, se lo voy a resumir así porque ya avanzó el tiempo, su vida fue una vida tan poderosa, hermanos, que en los últimos días de su vida, dice la palabra de Dios. Bueno, me estoy saltando un poco. Voy a decir esto porque dentro de las reglas para un monje era el celibato. ¿Cuántos saben qué es eso? No podían casarse. Ellos les decían: es el honor más grande, es lo mejor que puedes hacer, y tienes que estar sin casarte. Pero Martín Lutero conoce había muchas monjas, una monja, hermano, y se casa con ella, de nombre Catalina. Es una historia larga, se lo voy a resumir. Resulta que se casan, hermano, tienen 6 hijos. De esos 6 hijos, 2 mueren. Pero resulta que Martín Lutero, cuando se expone a la Biblia, hermano, cambia su vida. Lo que quiero transmitirle es que él leía. Yo no sé qué vocabulario usar. Él comía la palabra de Dios, él se nutría, él devoraba la palabra de Dios, así como le decían a Ezequiel: cómete el rollo, cómete el libro. Entonces Martín Lutero era un estudioso constante, porque había visto, hermanos, que la palabra tiene poder. Si usted y yo dedicáramos, hermano,
15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora de lectura de la palabra de Dios. Aparte de eso, Martín Lutero era tan, hermano, tan detallista, que dicen, hermano, los estudiosos, los historiadores, que se podía pasar una semana entera estudiando una palabra hasta entenderla. Cuando él vio acerca de la justificación, acerca de la fe, ¿usted cree que lo entendió luego? No, hermano, me ha pasado que he pasado años y años y años y ya entendí este versículo, ya entendí esta palabra. Pero es, hermano, porque uno está en constante contacto con la Biblia, está leyendo, está, hermanos, comiendo las escrituras. Entonces, Martín Lutero fue un hombre que su vida fue transformada por la palabra. Algo más que tenía Martín Lutero y que nosotros debemos de tener, es que Martín Lutero tenía un sentido del humor tan tremendo. Él era un hombre, hermanos, que de todo, hermano, hablaba bromeando. Una de las bromas que hizo, hermanos, era cuando ya se iba a morir, y le manda a decir a su mujer, a su esposa Catalina, y le dice: ¿sabes qué? Ya estoy por partir, ya pronto me voy con mi Señor, pero ¿sabes qué? Ya estoy harto de este mundo, porque este mundo estoy seguro que ya está harto de mí. Pero se lo dijo en son de broma, pero era cierto, porque Martín Lutero estaba haciendo estragos. Martín Lutero, hermano, empezó a exhibir, hermano, a los papas, empezó a exhibir a la iglesia católica, empezó a ver las indulgencias, empezó a ver, hermano, cómo oraban a los santos, empezó a, cuando él no estaba preparado, es tan extenso, hermano, que empezó a poner las 95 tesis en la iglesia donde estaba. Dicen los historiadores que todavía no estaba preparado. Los puso ahí. Eso, hermano, le tomó años para poder estudiarlos, pero él tenía esa visión de esas 95 tesis, pero los clavó, los puso ahí. Más adelante las estudió y las estudió y las estudió. Solo para que veamos la visión que tenía, hermanos, Martín Lutero. Su vida fue una vida, hermano, tan poderosa. Fue también, hermano, llevado fue apresado, fue maltratado, fue, hermanos, exhibido. Lo tomaron, hermano, como hereje. Lo tomaron como alguien, hermano, que seguía los pasos de John Hus, hermano, porque él leía, él era un estudioso. Él, todo lo que le venía a la mano, hermano, que hablaba de las escrituras, que hablaba del evangelio, hermano, él lo devoraba, él lo comía. Entonces, Martín Lutero, hermano, fue un hombre que impactó Alemania. Y decían, hermano, ¿quién creen ustedes? Ya le estoy diciendo la respuesta. ¿Quién creen ustedes que ha sido el alemán más grande que haya nacido en toda la historia de ese país? No fue ni Adolfo, ni Hitler, ni el Cinco Copas. Esto ya estoy hablando de fútbol. Ni Lothar Matthäus. No fue ni de deportes. No, nadie. Dicen los historiadores que el hombre más grande que ha nacido de Alemania, hermanos, fue Martín Lutero. Tanto fue el impacto para Alemania, tanto fue el impacto para otras naciones, que la vida de Lutero, el amor de Lutero por Jesús, la pasión de Lutero por las escrituras. Escuche esto, hermano. La familia de Lutero fue tomada como ejemplo para las familias que lo conocían. ¿Hasta dónde llega, hermano, el evangelio? Sin que él ande diciendo: miren a mi esposa, miren a mis... ¿Cuántos hijos dijimos que tuvo? 6. Y después 4, porque 2 se murieron. Él no andaba diciendo: miren a mis hijos y miren cómo se conducen. No,
Los historiadores dicen, hermano, que las otras familias alemanas querían seguir el ejemplo de Martín Lutero y de su esposa y de su familia. Eso es lo que produce un verdadero evangelio. Eso es lo que produce cuando un hombre de Dios, hermano, se mete a leer las escrituras, y no solo a leerlas, sino a entenderlas. ¿Cuántas horas trabajamos nosotros, hermanos? 8. Y a veces overtime, 10, 12. ¿Hemos trabajado alguna vez 14 horas al día? O si nos tomáramos una jornada leyendo las escrituras, y no nos basta eso, y le digamos, Señor, overtime, ¿qué cree usted que nos diga el Señor? Go ahead, please, hazlo. Hermano, nuestra vida sería diferente. Dice la historia que Martín Lutero, hermanos, jamás dejó de predicar. Él no importaba si estaba enfermo o estaba sano, él predicaba. Tanto así que un día lo llevaron, hermanos, con mucho cuidado porque estaba enfermo. Llegó a ese lugar, hermanos, y predicó 4 veces al día. Celebró 2 bautizos, estando enfermo, estando convaleciente. Y nosotros, hermano, bien alimentados, bien dormidos, bien musculosos. ¿Solo para qué? Para seguir durmiendo, para seguir comiendo. Cuando leemos la historia de los grandes hombres de Dios, Martín Lutero, hermano, voy a leer algo más que ya para ir concluyendo acerca de Martín Lutero, por favor. Fíjese, algunos datos de su esposa, nomás que era una mujer pelirroja y decidida. Con el hecho de decidir casarse, hermano, con Martín Lutero, es que era una mujer, hermanos, que le gustaba la aventura, que le gustaba la emoción, que le gustaba, hermanos. Esto que me impactó. No solo Martín Lutero reformó, hermanos, cómo entender el evangelio. No solo reformó, hermanos, cómo adorar a Dios. Cuando vi esto, dije, me gustaría leérselo todo, pero ahí lo investiga, por favor. Martín Lutero reformó la música, hermanos. En sus reformas, Lutero llevó a la música a un lugar de prominencia dentro de la, dijimos que era católico, de la misa. Dijo, después de la palabra de Dios, esto no lo había leído, pero yo ya tenía eso, de que 2 cosas son importantísimas. No quiero decir que son las únicas. Dentro de un culto, dentro de un tiempo de adoración a Dios, la palabra y la alabanza. 2 cosas importantísimas. Dice, después de la palabra de Dios, la música merece la más de las elevadas alabanzas. Esta es otra instancia en que se diferenció de otros reformadores de su época. Por ejemplo, hubo un hombre llamado Ulrico Zwinglio, reformador de la iglesia en Suiza. Era un músico capacitado, sin embargo prohibía que se tocara el órgano. Y miren lo que tiene que ver, hermanos, cuando un líder dice algo. Tanto así que algunos de sus seguidores llevaron esto un poco más lejos. Como él prohibió que se tocara el órgano, siempre hay exagerados, hermano. Unos de sus seguidores llevaron esto mucho más lejos y destrozaron órganos para demostrar claramente su posición. Otro reformador, Juan Calvino, permitía el canto, pero solo al unísono. Todas las armonías estaban prohibidas. Creía que aunque la música era un regalo de Dios, era solo para ser usado en el mundo, no en la misa. Pero Lutero pensaba que la música era divina. Yo igual pienso. ¿Cuántos creen que la música es divina? Y no solo pienso, la Biblia lo dice. Esto me sorprendió. Lutero era un músico
Increíble. Tenía buena voz para el canto y sabía tocar muy bien el laúd que había abandonado al entrar en el monasterio cuando era joven. Lutero era parte de un grupo de reformadores que pensaban que la música extendía el evangelio. Creía que Dios había creado todas las cosas para ser usadas en su servicio y adoración a Él, y que la tarea de las personas era descubrir la creatividad en su interior. Alguien escribió una canción y dijo que traemos la música por dentro, porque Dios es un Dios que le gusta la alabanza, la adoración, y Él nos hizo a su imagen y semejanza. Si a usted no le gusta la música, la alabanza y la adoración, a lo mejor sí es producto de la evolución, no. Pero todos los que hemos sido creados por Dios, la música la traemos, hermano, por dentro. Y permitir que fluyera en todas las áreas de sus vidas que debían usarla para Dios. Dijo, oiga, no soy de la opinión de que todas las artes deban de ser desechadas y destruidas por causa del evangelio. Hay gente que se va a los extremos. Llegamos al evangelio y aquí ya nada se usa, solo orar y cantar ahí, así a voz en cuello y nada más. No. Martín Lutero decía, no soy de la opinión de que todas las artes deban ser desechadas y destruidas por causa del evangelio, como algunos fanáticos protestan. Por otra parte, veía con agrado que todas las artes, especialmente la música, estuviera al servicio de aquel que las ha dado y creado. Lutero ensayaba, escuche esto, hermano, durante la semana, y él esperaba que la congregación fuera a aprender las canciones nuevas para poder cantarlas sin inconvenientes los domingos. Otra cosa que tenía Martín Lutero, él escribía himnos, canciones, y él les decía a los demás que escribieran canciones, pero que fueran de acuerdo a lo que se rige o a lo que habla la Biblia. Dice, hoy en general el equipo de alabanza de una iglesia ensaya durante la semana para prepararse para el domingo. Pero esta no era la tradición de Lutero. Él esperaba, escuche esto, hermano, no soy Martín ni mi apellido Lutero, pero él esperaba que toda la congregación asistiera al ensayo. Entonces me imagino que cuando estaba la alabanza, los músicos, imagínense, pero cuando él veía que alguien no cantaba, esto me lo estoy inventando, llegaba y lo veía y se daba cuenta, este no vino al ensayo, no está cantando, está cantando otra cosa, está cantando fuera de ritmo, fuera de tiempo, fuera de tono. No. Para Martín Lutero, hermano, era tan importante la palabra como la alabanza. Y esto me identifica con Martín Lutero. Él esperaba que toda la congregación asistiera al ensayo. Era sin duda un director y un líder. Marcaba el rumbo y esperaba que todos los cristianos lo siguieran. Para apoyar sus argumentos en cuanto a la música, Lutero señalaba a Moisés y a David. Les mostraba a los fieles cómo Moisés alabó a Dios después de cruzar el Mar Rojo y que David había escrito muchos salmos. Tenía convicciones tan firmes con respecto del lugar de la música en el ministerio. ¿Sigo leyendo? Oiga, que no ordenaba es cuando un ministro lo ordenan al ministerio, que no ordenaba un nuevo ministro que no conociera la importancia espiritual de la música. Si alguien que quería ser ministro no tenía ese conocimiento espiritual de la música, no lo ordenaba. Un hombre que deseaba ser ordenado debía tener talento musical. Imagínese un líder que no sabe cantar, no tiene ideas, aunque a mí me han dicho, usted no sabe de música. No sabré de música, pero sé que Dios le gusta, sé que Dios quiere que cante fuerte, que me aprenda las alabanzas. No cantaré en la nota, pero tengo que tener conocimiento. Dice aquí, o ser sensible, oiga, o ser sensible para la adoración y la alabanza.
Cuando él, hermano, invitaba a los músicos, también ponía carteles y decía, convocaba a poetas y músicos para que escribieran himnos en alemán. Les dijo que se mantuvieran fieles a la Biblia para preservar la pura enseñanza de la palabra. No quería, escuche esto, hermano, ideas seculares ni mezclas. No decía, ¿sabe qué? Esta música está pegajosa, solo cámbienle la letra. No. Decía, no, ustedes saquen las notas, ustedes vean, ustedes pongan música, pongan letra. Hermano, Martín Lutero era un hombre, hermano, que era apasionado por la escritura, apasionado por la alabanza. Y su mayor logro fue, dijimos, hermano, el traducir la Biblia del latín al alemán. Nos ponemos de pie en esta noche, hermanos. Por favor, estudie a los hombres de Dios, a los reformadores. Yo sé que usted va a aprender más. La vida de Martín Lutero es una vida, hermanos, muy, muy ejemplar. Me parece que hasta en película está Martín Lutero. Eso de que vea los Transformers, vea, hermanos, la vida de Martín Lutero. Eso que vea, no sé qué películas nuevas hay hoy en día, pero en eso de que se tome. ¿Y de cuánto dura, hermano, estas películas? Casi, hay películas que 3 horas, hermano. Al cine 3 horas, imagínense. Y aquí ya no estamos. Qué tremendos somos, hermano. Aquí ya pastor, ya párele, ya son 9:10. Pero en las películas no nos aburrimos. Necesitamos, hermanos, documentarnos, necesitamos informarnos. Y eso que nos ayude, hermanos. Posiblemente Dios levante en estos últimos tiempos hombres como Martín Lutero, hombres como Hus, hombres como todos los hombres que dieron su vida por el Evangelio. Padre, te damos gracias. Te pedimos que nos ayudes, que nos auxilies, Señor. Al conocer la vida, Señor, de estos personajes, de estos reformadores, la historia dice, Señor, que este muchachito de niño, Señor, nadie le miraba potencial de ser alguien, Señor, usado por ti. Y es que así eres tú, Señor. De lo vil, de lo necio, de lo despreciado, Señor, de lo débil, a ti te agrada, Señor. Y tú escogiste a estos hombres, Señor, y tú los llamaste, Señor, a pesar de sus temores, a pesar, Señor, de sus ideales, a pesar de sus fortalezas, de esos argumentos, de esos pensamientos erróneos. Y es que tú eres un especialista. A ti te encanta, Señor, tratar con ese tipo de personas, Señor, y llevarlos, Señor, a ese nivel de entrega, de conocimiento, de pasión, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que produzcas en nosotros esa pasión por tu palabra, esa pasión, Señor, por la música, esa pasión por tu presencia, esa pasión, Señor, por ser cada día más, Señor, como tú, por conocer tu voluntad, Señor. Ciertamente, Señor, no estamos en el tiempo de Martín Lutero, pero el tiempo que estamos viviendo, Señor, tú decidiste que naciéramos en este tiempo para algo poderoso. Permite que nuestra vida pueda impactar la vida de otras personas, Señor. Pero primero tenemos que ser impactados por tu palabra. Tenemos que ser impactados, Señor, por tu evangelio. Que tu palabra, Señor, nos toque, que tu palabra nos ministre, Señor. Permite que cada uno de mis hermanos tenga ese deseo, esa pasión, esa inquietud, Señor, de poder estudiar, Señor, estos hombres, de poder estudiar la historia de la iglesia. Lo que estamos, Señor, viendo, lo que estoy dando es solo una mínima parte, Señor, de lo que está escrito en docenas y docenas, Señor, de volúmenes, Señor, de historia de la iglesia. Te pido, Señor, que produzcas en nosotros el querer como el hacer. Vamos a salir de este lugar
Por favor, ayúdanos, por favor, guárdanos, por favor, permite que tu mano, permite, Señor, que tu presencia esté con nosotros. Ve con nosotros, guárdanos, líbranos de todo mal, líbranos de todo pecado, líbranos de toda tentación, Señor, para que no nos dañe, Señor. Bendice a cada hermano aquí presente, bendice a los hermanos que no pudieron venir por una razón justa, ayúdalos, auxílialos. Bendice, Señor, a los hermanos, Señor, que teniendo el tiempo no vienen. Cuando te pido que los bendigas, es que tú los redargullas, que tú los toques, que tú los atraigas con cuerdas de amor. Esa es una bendición. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Dios, alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.